En este octubre de 2020 pues hemos tenido una noticia que ha llamado bastante la atención y que ha movido un poco a todos los profesionales del arte en opiniones bastante dispares. En un principio pues te podrías quedar un poco seco porque la noticia es, entre comillas, simplemente que han cancelado una exposición. Claro, pues dices tú, mira, han cancelado una exposición, tampoco es para armar tal revuelo. El problema es que le han cancelado 4 museos a la vez. Iba a ser una retrospectiva que iba a circular por la National Gallery de Washington, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Bellas Artes de Boston y la Tate Modern de Londres. La retrospectiva era de Philip Guston, un artista estadounidense, y se llamaba Philip Guston Gwen. Bueno, el caso es que estaba programada para el 7 de junio en la National Gallery de Washington. Por motivos obvios de la pandemia, pues se fue retrasando hasta julio. Sin embargo, de julio se ha retrasado hasta 2024. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente lo que está hablando es de censura, de la censura de esta exposición. Y tienen bastante razón, y ahora vamos a ver por qué. Un par de pinceladas sobre Philip Guston. Era mejor dicho un artista estadounidense, era hijo de judeo-ucranianos y nació en 1913. Entonces, a partir de 1930 empieza a hacer una serie de pinturas que tienen una temática bastante clara, que es el Ku Klux Klan. Entonces, claro, pues ya empezamos a ver un poquitito el bosquejo de lo que ha traído todo este lío. En 1960 hace pinturas del Ku Klux Klan, pero ya en un tono muchísimo más cartoon, muchísimo más caricaturesco, precisamente pues para banalizar y para pues dar a entender que cualquiera podría serlo. Es decir, lo que hace es que banaliza, dando pie a situaciones cotidianas, situaciones algunas muy comunes, dando a entender que cualquiera podría ser esta persona. El problema es que esto viene de una herencia muy concreta. O sea, este imaginario no se lo ha inventado Philip Guston. Este imaginario viene de 3 millones de miembros del Ku Klux Klan que en 1930 pues estaban campando a sus anchas por todos Estados Unidos. Y de hecho pues también se podía ver, bueno, hay registros que dicen que hacían desfiles por la ciudad de Los Ángeles, un panorama bastante desolador. Esto es lo que expone la obra de Philip Guston. Básicamente es una obra antirracista, él era activista, antirracista, lo fue durante toda su vida, y Musa Mayer, que es su hija, pues lo que nos dice básicamente es que el problema no está en que tú mires una representación de una persona del Ku Klux Klan, el problema está que mires hacia otro lado. Y claro, se habla de censura porque lo que se ha hecho ha sido aplazar durante varios años una exposición por cuestiones puramente ideológicas. Y estas cuestiones ideológicas lo que hacen es responder al momento en que se encuentra Estados Unidos. Básicamente, un país con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ahora en octubre de 2020, un país con el Black Lives Matter, un país que ha pasado disturbios raciales, vandalismo de todo tipo relacionado a esto, y un país con una tensión entre policía y ciudadanía, y principalmente ciudadanía racializada, de minorías y de colectivos, pues que día a día parece que va peor. Entonces, los museos han lanzado un comunicado. En este comunicado lo que dicen es que no van a exponer la obra de Philip Guston hasta que su mensaje de justicia social y su mensaje de justicia racial sea perfectamente comprendido. Este es uno de los motivos principales por el que se habla de censura, porque al fin y al cabo el museo ha sentado cátedra y ha dicho: yo no voy a hacer nada que me perjudique a mí como institución. Entonces, es cierto que el museo se debe a su público, es bastante obvio, pero también es cierto que el museo debe arriesgarse. Estamos hablando de una obra profundamente antirracista, de una obra que expone al Ku Klux Klan como herencia estadounidense, una obra que expone la supremacía blanca de Estados Unidos y toda la herencia racista. Estamos hablando de unos momentos en los que Estados Unidos puede beneficiarse mucho de ese diálogo, puede beneficiarse mucho de ese debate.
lo mencionado sobre Musa Mayer, el cómo el problema está en que mires hacia otro lado, pues responde al hecho de que el problema está en que no seas capaz de enfrentarte a esto, en que no seas capaz de enfrentarte a este debate y que prefieras seguir con tu vida sin ningún tipo de problema. Los museos, obviamente, en Estados Unidos, pues pueden encontrarse con censura, porque 3 de las 4 instituciones a las cuales va a ir esta retrospectiva, pues se encuentran en Estados Unidos. Y es perfectamente comprensible. Que sea perfectamente comprensible no significa que haya que estar de acuerdo, porque al fin y al cabo, ya os digo, el museo debería de tener pues las cualidades para decir este es el debate que hay, vamos a plantear este debate y fin de la historia, porque es un debate necesario. ¿Qué pasa? También es verdad que los 4 directores de museos, y aquí entramos en cuestiones raciales, pues son 4 hombres blancos, les pueden achacar precisamente eso, cuestiones raciales. También hay que tener en cuenta que los comisarios de la exposición son 4 personas blancas. Se ha comentado también de, oye mira, necesitamos una retrospectiva, pero no cualquier retrospectiva, sino una retrospectiva con puntos de vista de personas racializadas, que también es comprensible. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en la cátedra que ha sentado el museo. Porque al fin y al cabo todos los museos, en algún momento de su vida, o casi todos, pues se han tenido o se habrán tenido que enfrentar con elementos de censura. Y en Estados Unidos, pues también es bastante conocido el hecho de que las personas se quejan, o se pueden quejar de exposiciones, o que se quejan también de obras. Creo que aquí todos y todas conocemos perfectamente que a la gente no le gusta la obra de Balthus y siempre hay intentos de censura contra la obra de Balthus. Pero sin embargo, pues se expone y se expone con los elementos mediados necesarios para que la gente pueda llegar a entender su obra. Y ese es otro problema, que el museo tiene que plantear estos discursos, pero tiene que dar herramientas al público para que este público pueda llegar a desentrañar el discurso del que se habla. No sirve, y esto es precisamente algo de lo que habla Musa Mayer, que plantees la obra de este hombre totalmente descontextualizada y sin ningún tipo de mediación o de información adicional, porque esto puede llegar a malentendidos. Jerry Saltz, que es un crítico de arte estadounidense, pues ha escrito un artículo sobre este caso concreto que es totalmente recomendable, aporta muchísima información y habla también de cómo esta obra puede llegar a ser malinterpretada por grupos supremacistas blancos de Estados Unidos. Pone ejemplos bastante concretos, que dice que él mismo pues imagina juventudes extremas pro-Trump y se imagina también a grupos extremos supremacistas blancos haciéndose fotos junto a las obras del Klan simplemente porque se crean que exaltan o que ensalzan pues las atrocidades que cometían. Cuando ni mucho menos. La obra de este hombre lo que hace es que expone la cualidad de que cualquier persona pudiera haber llegado a ser del clan. ¿Por qué? Porque les presenta con capuchas. Estas capuchas lo que hacen, que es algo que también nos dice Musa Mayer, es que retira la identidad para que cualquiera pueda volcar su identidad en ella. Y habla de la complicidad y habla del racismo sistemático y cómo también somos cómplices ante la negatividad y ante la complicidad del silencio de este racismo sistemático. Básicamente el problema es que el museo dice que si no me viene bien a mí como director de museo o si veo que va a causarme problemas a mí como director del museo, voy a quitarme de medio los problemas aunque presente un debate muy bueno del cual muchas personas pueden beneficiarse. Un debate sobre la obra de Philip Guston, un debate sobre obra antirracista, que es cruel, que es cruda, que representa mucho dolor, que representa mucho sufrimiento, pues a todos y a todas podría beneficiarnos, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Europa. La base sentada por los 4 museos en concreto es bastante peligrosa, se podría resolver con mediación, se podría resolver de distintas maneras y esperemos que esto llegue a buen puerto, porque puede quedarse como un hecho aislado, ojalá, pero puede convertirse en algo canónico, que posiblemente, a lo mejor, seguramente me equivoque,
museos a lo largo del tiempo vean que ciertas exposiciones que tienen pues no cuadran o no casan con los intereses de la gente y decidan retirarlas porque van a sentir contra ellos unas campañas de censura. Bueno, esperemos a ver cómo se resuelve. Creo que Fernando ha explicado muy bien este tema, y la verdad es que este debate que os lanzamos creo que es muy interesante porque toca como muchas patas distintas. Yo me gustaría incitaros un poco al debate y a la discusión en este aspecto, porque ese cambio de decisión de 4 de los museos más importantes del mundo, porque no olvidemos que tenemos en esto a 4 de los museos más importantes del mundo, 3 de los museos de referencia de Estados Unidos y la Tate Modern, que es posiblemente el museo de referencia de arte contemporáneo en Europa, y estos 4 museos han empezado a reflexionar sobre su propia acción. Es decir, había una exposición programada y se desprograma, se aplaza. Esto es muy interesante, porque desde que estoy en redes, lo que detecto es que todavía arrastramos la creencia tradicional, que viene del siglo XX, del siglo XIX, incluso casi del XVIII, de que las instituciones culturales, en este caso los museos, son como inmutables. Casi me atrevería a decir infalibles, no sé, o sea, si hemos decidido programar esta exposición, pues esto es lo que hay. Y este cambio me parece muy interesante, porque implica que hay 2 agentes en todo esto. No solo lo que los museos, estos 4 museos han decidido exponer, sino que también hay una recepción de lo que han buscado. Y a lo mejor es el momento, justo con lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos, de plantearse que quizás esa exposición no vaya a ser entendida en el contexto actual, o que el contexto actual puede generar un ruido alrededor de la exposición que no es ni lo que la obra de Philip Guston recoge, ni probablemente lo que se necesita para que la exposición funcione como debe funcionar. Recordad que una de las misiones principales de los museos es la educación, de manera que esa exposición, como cualquier otra exposición, debe generar debate, discusión, revisar conceptos. Estamos demasiado mal acostumbrados, si me permitís, yo creo que viciados y viciadas, a un concepto de exposición estrictamente turístico, por decirlo de alguna forma. Vamos a juntar cuadros de una persona famosa y vamos a ponerlos todos juntos para que mucha gente venga a verlos. Eso no tiene nada de malo en sí mismo. Las exposiciones de puro y duro deleite o de puro y duro disfrute no tienen nada de malo. Pero desde luego son exposiciones de muy poco recorrido en 2020, donde si yo quiero, entro en la Wikipedia, en la página de El Greco, y puedo verme desde mi casa en una tablet, en el móvil o en el portátil, 100 cuadros del Greco sin salir de mi casa. No necesito que el museo más próximo a mi casa los traiga todos juntos, se gaste un dineral en traer cuadros del Greco de medio planeta y me los enseñe a mí y a todas las personas que vayamos a esa exposición. En ese sentido, creo que este cambio, y es lo que sugiere lo que ha pasado con esta exposición, introduce nuevos factores. Factores que desestabilizan mucho, yo creo que al propio público, porque estamos acostumbrados a que la comunicación de las instituciones culturales sea unidireccional. Sea, somos la institución cultural, somos, por tanto, la fuente de conocimiento de la que emana todo, y las personas que estáis ahí, os lo coméis. Estas reflexiones, que cada vez son más frecuentes en museos, en exposiciones, pero también en los festivales de teatro, en los festivales de cine, este diálogo con el público es algo fundamental. No es nuevo para nada, pero ahora es más amplio, porque antes el diálogo con el público cultural era muchísimo más restringido. Al final, si esta exposición, en lugar de celebrarse en 2020, se hubiese celebrado en 1989, por ejemplo, también podría haberse retirado, pero habría sido por otras razones. Habría sido, pues, un crítico que la ha criticado, o sobre todo, ya sabemos cómo funcionaba esto en el pasado, basta seguir la trayectoria musical de Madonna, algún colectivo que se rebela contra la exposición, ¿no? Digo, basta seguir la trayectoria musical de Madonna porque es particularmente un artista que durante décadas ha elegido muy cuidadosamente a qué colectivo iba a hacer mención algún single de algún disco suyo para que ese colectivo le hiciese la campaña de publicidad, rebelándose contra el single y contra ella y contra todo, ¿no? Esto era de mucho menor calado. Hace 20, 25, 30 años, un grupo, 2 grupos de personas muy restringido podían tomar la voz por toda la sociedad, cuando en realidad el debate cultural no llegaba a la mayoría de la sociedad.
Hoy día tenemos este debate en los medios digitales, en las redes, aquí en El Pasquino, y esto permite que debatamos, que discutamos, que intercambiemos posturas, que digamos, pues yo habría mantenido la exposición, o digamos, pues yo entiendo por qué la aplazan, o digamos, pues yo directamente la habría cancelado. ¿Qué pensáis? ¿Qué habríais hecho, vosotras, vosotros, si os tocase decidir sobre esta exposición? Os vamos a dejar debajo los enlaces a las noticias para que podáis ver todo el contexto que Fernando os ha explicado, podáis bucear todavía más y nos contéis, básicamente. Dejadnos comentarios, compartid el vídeo, dejadnos comentarios en redes. ¿Qué habríais hecho, en vuestro caso, con esta exposición? Madre mía, esto está interesantísimo, pero te has propuesto, no sé, suscribirte o algo, porque vamos a seguir contando cosas buenísimas de esto. Y va a venir más gente, va a haber cosas buenísimas, no sé. Piénsatelo, dale a suscribirse fuerte, fuerte, deja un comentario largo, largo y dale a la campana, dale al like, dale a quien quiera, lo que quiera. Venga, chao.